buenas noches, hermano. Padre Cristo. Normalmente cuando nosotros leemos la Biblia, hay veces ciertas cosas que no, por ejemplo, conozco personas que nada más leen una Biblia, una traducción y cuando escuchan otra traducción diferente, se quedan pensando, bueno, ¿por qué varía una de la otra? ¿Cuál de todas es la correcta? ¿Cuál es realmente importa qué Biblia utilizar? El asunto, hermanos, esperemos que lleguemos hasta ese punto. Segunda de Corintios, capítulo 4. Lo invito, hermano, a que lo busquen, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Lo leeré como dicen la mayoría de todas las traducciones que dicen las Biblias. El verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. Esta parte, hermano, de 2 de Corintios, capítulo 4, muchos lo hemos leído. Hasta hemos dicho, es Satanás. Pero no me quiero adelantar mucho, hermano. No me quiero adelantar mucho. Hablar sobre realmente a quién se refiere en ese verso no es solamente decirlo con palabras. Se ocupan pruebas bíblicas realmente. Lo que pasa, hermano, es que muchos traductores al traducir la Biblia se olvidan de algunas cualidades de Dios. Muchos. Y en ese texto especialmente se olvidaron de algo que, por ejemplo, a mí ni me pasaba por la mente antes. Una de las cosas que muchos traductores, hermanos, olvidan al traducir la Biblia, por ejemplo, no tengo Reina Valera aquí, por ejemplo, la traducción Reina Valera, para dar un dato así en breve, fue traducida por Erasmo de Rotterdam al latín, del hebreo al latín, el papiro de la Reina Valera, y de ahí muchos traductores se basan para escribir la escritura. Si ya ustedes quieren saber quién es Erasmo de Rotterdam, fue uno de los primeros personas humanistas, se lo podría decir, humanistas. Ya ustedes, si me siguen, ¿qué significa eso? Es una gran historia, hermano. Bueno, una de las cosas para que el traductor de la Biblia, cualquier persona que quiera traducir una Biblia, no tiene que olvidar una de las cualidades importantes de Dios, es su naturaleza divina. Y otra cualidad también, hermano, es que Él es omnipotente, el todopoderoso, todo lo puede. No podemos asumir nosotros ni decir que Él no puede hacer tal cosa, tal es porque nosotros no lo podamos comprender, y por eso ya Él no lo puede hacer. Y una de las más impresionantes para mí es la soberanía de Dios. ¿Alguien de aquí sabe qué es soberanía? Está por encima de todas las cosas. Eso es supremacía. Alright, sorry. El pastor, alguien más que no sea el pastor. Hermana Dana. Que no hay nadie como Él. Bueno, vamos a ver realmente. Yo desconocía que era soberanía. Incluso le pregunté a una persona que si conocía la supremacía de Dios. Y ya me dijo, nosotros le llamamos soberanía. Hermano, ¿sería?
qué significa la palabra soberanía? Dice. Sí, Es como que es como algo de amor, pero como es algo inalcanzable. inalcanzable. Algo así, pues. O sea, como que no hay nadie, como que el amor de él es único, pues, algo así. Ujú. Bueno, hermano, yo lo puedo decir en palabras cortas y entendibles, pero mejor ahorita que nos detallemos al tema, hermano. Bueno, como digo, hermano, una de las cosas que el traductor se olvida al traducir la Biblia, y voy a mencionar varias traducciones aquí, estaba analizándolo hace rato, y ya tengo como 2 semanas analizando esto, es la naturaleza de Dios. Nunca tenemos que olvidar, hermano, que Dios es un Dios trino. No como se lo imaginan muchos, con un Dios de 3 cabezas o de 3 caras. Muchos que están en contra de la Trinidad, o sea, y tienen falta de comprensión bíblica, se lo imaginan así, o así lo hacen creer a muchos. De 3 cabezas o que tiene 3 caras. Y que viene del paganismo, prácticamente. Pero tampoco estoy diciendo que son 3 dioses, hermano, no hay que confundirnos. Una de las cosas, hermanos, que debemos entender también, debemos recordar que la Biblia no se contradice. ¿Por qué? Mira, vaya por favor a lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 27. El Espíritu Santo, hermanos, dijo por el medio del profeta Isaías que no hay Dios fuera de él. Entonces, y el Espíritu, yo le creo al Espíritu Santo. Es 1 de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 27. ¿Y por qué le creo al Espíritu Santo, hermano? Cheque lo que dice, por favor, 1 de Juan. Capítulo 2, verso 27, perdón. Dice, aunque en cuanto a ustedes, la unción que de Él habéis recibido permanece en ustedes, y no tiene necesidad que nadie nos enseñe, sino que así como la unción es el Espíritu Santo, hermano, los enseña todas las cosas, y note lo importante, y es verdad, y no es mentira, así como ella los enseña, permanezcan en Él. Dice que el Espíritu Santo, todo lo que dice es verdad, por eso yo lo creo. Por eso cuando el profeta Isaías, cuando el Espíritu Santo habla por medio del profeta Isaías, de que dice que no hay Dios fuera de Él, yo lo creo. Hablar de la naturaleza de Dios, hermano, es un tema muy extenso que no tiene fin, la verdad. Mira, hermano, yo voy a utilizar solamente 2 citas bíblicas porque puedo utilizar muchas, son demasiadas. Y una de ellas es Isaías, capítulo 44, verso 8, que comprueba Isaías, capítulo 44, verso 8. Dice, no teman. ¿Sí lo tienen ahí, verdad? Sí. Dice, no teman ni tiemblen. No se los he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios o otra roca fuera de mí? Claramente dice el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías de que hay otro Dios o otra roca fuera de mí. Y no es una pregunta de sarcasmo. Mira, hermano, otro texto, hermano, o sea, claramente aquí aclara que no hay otro Dios fuera de Él. Mire, y ahora busquemos ahora Isaías 43, verso 10. Esto es muy conocido por todos nosotros.
43 dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que sepan y crean y comprendan que yo soy. Antes de mí no hubo Dios, ni existirá otro después de mí. Esto es importante porque cuando vayamos a 2 de Corintios, vamos a ver esta parte del resumen. Claramente dice que no fue otro Dios, no existió otro Dios antes de él, ni habrá otro Dios después de él. Claramente. Ramón, yo sé que no quieres comentar ni nada, pero ese... No, sí, le digo, comenta, hermano. Te digo que ese es uno de los comentarios que hacen los testigos de Jehová que estuve viendo yo ayer con mi cuñado. Que ahí dices tú que no hay otro Dios fuera de Jehová. Y yo le digo que Cristo es Dios. Y ellos dicen, si tú estás leyendo ese texto ahorita, estás diciendo que no hay otro Dios fuera de Él. Porque dice que Cristo es Dios. Ellos dicen, pues. Amén. Entonces, vamos a ver exactamente eso. Se agarran de eso para decir que no hay otro Dios. También lo de Éxodo le dice que Dios es un fuerte celoso y todo. Así Dicen, es. y mientras Jehová, pues ellos dicen, ¿por qué? Si tiene libreta, hermano, apunte porque esta clase sí le va a ayudar mucho, la verdad. Si tiene libreta, Yo no apunte tengo los duda textos. que Cristo es Dios, Ajá. pero ellos no... Le ayuda aceptan mucho que para Cristo poder es Dios. explicar un poco la naturaleza de Dios. Pues sí, le explicamos. Sí, porque es muy extenso y yo solamente voy a abarcar un poco nada más y muy provechoso, la verdad. O sea, otra aclaración que es el Espíritu Santo aquí, hermanos, en el 43:10, dice, antes de mí no fue formado Dios alguno, ni después de mí lo será, dice. Pero, ¿qué pasa entonces? Pero, o sea, volviendo al tema de la naturaleza de Dios, hermano, porque ahorita no me quiero adelantar mucho a ese tema. En 2 de Corintios 4:4 dice que el Dios de este sistema de cosas está cegando la mente de los incrédulos. Es Satanás, ¿quién es realmente? Ahorita lo vamos a ver. Pero no tenemos que brincar, hermanos. Vamos a ver un poco de la naturaleza de Dios en estos versos, hermanos. Tenemos que analizar uno de los pasajes muy mal traducidos por muchas traducciones. Génesis capítulo 19, verso 24. Uno de los versículos más reveladores de la pluralidad en la divinidad de Dios. Y aquí habla, hermanos, sobre el final que concluye de Sodoma y Gomorra. Un juicio divino sobre esas ciudades. Dice el texto, hermanos, en el verso 24 del capítulo 19 de Génesis, y Adonai hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai. En otras traducciones dice que Jehová hizo llover fuego y azufre. ¿Es correcto? Y de parte de Jehová, dice. Es obvio que el verso no nos está diciendo aquí claramente. Está llamando a dos personas, o sea, está diciendo que hay dos personas que se llaman Jehová. El texto está diciendo eso. Pero ¿cómo es eso? O sea, el texto así impacta de una. Porque cuando a mí me lo mostraron, me impactó de una. Entonces, tenemos que volver a recorrer la parte de atrás, o sea, para llegar a este verso. ¿Por qué dice este texto que hay dos Jehová? En este versículo. Retrocedamos, hermanos. Es necesario retroceder a los eventos que pasaron. En el capítulo 18, no sé si muchos recuerden este capítulo, muy conocido. Ya lo hemos leído. Capítulo 18 de Génesis. El verso 1 habla de que Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda. Pero el verso 2, dice que Abraham recibe visita inesperada de tres individuos. En el verso 2. La tradición judía, hermanos,
dice, y obviamente, o sea, dice que estas dos personas que venían eran ángeles, basándose por lo que dice Génesis 19.1. Génesis 19.1 dice: llegaron los dos ángeles a Sodoma al atardecer. Pero no saquemos conclusiones por el momento, todavía. Tampoco le voy a decir que creer o que no creer. Pero lo que aquí, tampoco le voy a decir que si eran ángeles o no eran ángeles, hermanos. Pero lo que sí dice el texto hebreo, hermanos, es que dice que estos tres personas eran varones, incluyendo si eran ángeles o no. Dicen que eran varones. Así lo muestra el texto hebreo. Y estos ángeles, vamos a ponerlo así, acompañaban a Jehová. Porque dice el texto, hermano, en el verso 2. En el verso 2 dice: y alzando sus ojos, miró y aquí tres varones. Dice que miró tres varones. Erguidos, o sea, de pie, frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra y exclamó: oh Adonai, oh Jehová, dice, diciendo que era Jehová que estaba ahí. No me voy a meter tanto al capítulo de esto, ya lo habíamos analizado antes. Pues deja claro, hermanos, o sea, en Génesis, y en el verso 13, vemos que uno de los tres varones es identificado como Jehová. Uno de los tres varones, dice el verso 13: y Adonai dijo a Abraham. Se identifica uno de los tres personajes que está ahí. Entonces, en el versículo 1 vimos que obviamente es Jehová. Pero en Génesis capítulo 18, verso 22, deja ver que los tres varones, estos tres varones, o sea, uno, o sea, era, ¿cómo le diré? De apariencia humana, porque mira, o sea, Abraham mira que eran personas, pues, eran humanos, dice, varones, hombres. Queda claro de que uno de ellos era Jehová y los otros iban acompañando a Jehová. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí, hermano, es que había más de uno, pues. Eso es lo que quiero enfatizar. Había más de uno ahí. Entonces, o sea, el asunto es aquí de que si son ángeles o no son ángeles, se los dejo a su criterio, hermano. Bueno, pues, de ahí en adelante, el tercer hombre habla en primera persona. El tercer hombre habla en primera persona. Este hombre no puede ser simplemente un ángel. No, o sea, este tercer hombre que habla en primera persona no puede ser simplemente un ángel. Porque ni un ángel puede hablar en primera persona usurpando el lugar de Dios. Y lo podemos ver porque dice, si ustedes lo recuerdan, en el verso 14 dice: carece de fuerza una palabra que viene de Dios o de Elohim. Está hablando en primera persona. ¿Qué texto es Es ese? el 18, capítulo 18, el verso 14. Entonces ningún ángel puede usurpar el lugar de Dios, y menos hablar en primera persona, como si fuera Dios. El verso 23 nos dice que la conversación entre Abraham, hermanos, si leen el verso 23 del mismo capítulo 18, dice: y acercándose, Abraham dijo. O sea, era una conversación entre Abraham y este hombre que es Jehová, este varón que es Jehová. Una conversación natural. Si ustedes leen todo el texto, todo el contexto, es una conversación natural, sin obstáculos, libres, una conversación cara a cara.
Pero no se les hace algo así, por ejemplo, a personas que dicen, es imposible que Dios se aparezca en un cuerpo humano. Eso no puede ser. ¿Por qué? Que dice 1 Juan 1:18. Nadie jamás ha visto a Dios. Y eso muchos lo dicen, o sea, de decirle a una persona, Dios se ha aparecido en forma humana. Ellos rápido te sacan esa cita. Nadie jamás ha visto a Dios. Y eso es cierto. No es mentira, es cierto eso. Porque bien lo dice la Escritura, hermanos, en Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 6, verso 18. Es cierto, o sea, ¿cómo es que Dios no puede venir si Juan dice que nadie jamás ha visto a Dios? Y dice el verso 18 del capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, pero ¿en verdad Dios habitará con el hombre en la tierra? Y aquí los cielos de los cielos no pueden contener ya cuanto menos esta casa que he edificado. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, tomando en cuenta esta parte, hermanos, tenemos que ver todo el contexto del verso del capítulo 18. Del capítulo 18 de Génesis. Para entender bien esto, hermanos, volvamos a Génesis capítulo 18. ¿Cómo es eso, hermano? Y aquí viene algo interesante. El verso 2 dice, lo acabamos de leer, alzando sus ojos, miró aquí 3 hombres o 3 varones. Deja claro que Jehová viene en forma de hombre. Deja claro que Jehová, o sea, la forma de Jehová es de un hombre, dice el verso 2. De un varón, dice. Eran 3. O sea, eran varones. Y para los que no creen en la persona teantrópica, ¿sí se acuerdan que era la persona teantrópica? Antropos, humano. Teos, Dios. Dios, hombre. Esa es la persona teantrópica. Y tenemos aquí que es Dios y hombre al mismo tiempo. Porque dice Abraham que lo miró y eran hombres. Y también era Dios. Hermano. Va a tocar el tema también de los 2 que fueron con Lot. Sí. Ok, bueno. Ok. Bueno, pues. Pero, ¿cómo se le llama eso, hermano? A la persona teantrópica, o sea, siendo Dios y siendo hombre. ¿Alguien se acuerda cómo se le llama eso? No. ¿Sí? Unión hipostática. Unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Cuando 2 sustancias se unen. 2 sustancias se unen y no hay una aleación. Una aleación es una transformación nueva. Como el aceite y el agua. Eso no es unión. Así es. No. No. Eso no se une. Es una unión que se une, pero no hay una transformación. Esa es la unión hipostática. Vemos aquí, hermanos, al mismo tiempo que Jehová se aparece en forma de hombre y en forma de Dios. Y para los que no creen en la unión hipostática, hermanos, que es la unión de 2 esencias, la humana y la divina, el mismo texto lo dice. Pero ya después, o sea, hablaremos cómo... Es cierto, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios, lo vamos a leer en Crónicas, a Dios ningún hombre lo ha visto? Y es cierto eso. No lo podemos ver en lo que Él es, en su esencia. Pero por esa razón, Él toma
Así como lo hizo Cristo, hermanos. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿cómo vino? Como hombre, se hizo carne. Se hizo carne y por eso, como deja claro el Espíritu Santo en 1 Timoteo 6:16, 1 Timoteo 6:16, ¿qué pasaría si Cristo no viniera en forma de carne? ¿Nunca se lo he preguntado? La Biblia menciona, no recuerdo en qué texto, pero se menciona que ni la misma tierra ni el mismo universo lo sostendría, dice. 1 Timoteo 3:16 dice: el único que posee inmortalidad. Si usted lee en el contexto, se refiere a Jesucristo, que habita en luz inaccesible. Y aquí viene algo interesante, hermanos. Se refiere a Jesús, este texto. Pero dice, a quien ningún hombre vio. A quien ningún hombre vio ni puede ver. 6:16. Capítulo 6, verso 16 de 1 Timoteo. A quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea honor y dominio eterno. Amén. Entonces, ¿cómo es que entonces puede pasar esto, hermano? ¿Hay una explicación? A Dios no lo pueden ver. Al menos que como dice Juan 1:14, en forma de hombre. Porque si viene en lo que Él es, el universo no lo contiene, mucho menos la tierra, ¿sí? Está como el ejemplo de Isaías, que cuando, no recuerdo si Isaías, el profeta que casi en un sueño, en una visión lo iba a ver, le tuvieron que poner un ángel, volvió a hacer y le presentaron una voz. Es Isaías capítulo 6, exactamente. Así es. Pero volviendo al tema, hermanos, volviendo al tema de nuevo, veamos algo increíble, que esto en Génesis capítulo, estamos hablando acerca de la naturaleza de Dios. Génesis capítulo 18, verso 17 al 19. Tal vez lo voy a leer para ustedes, hermanos. Dice, del verso 17 del capítulo 18 de Génesis. Y Adonai se dijo: ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él será bendita en todas las naciones de la tierra. Porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, y a mantenerse en el conocimiento de Adonai, practicando justicia y derecho, a fin de que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto le ha predicho. En los primeros versos del capítulo 17 y verso 18 no hay nada raro, hermano. En el verso 19 está hablando en segunda persona. En el verso 17 al 18, él habla en primera persona. Si ahí dice, encubriré, dice. Pero algo impresionante aquí es que él no está hablando con alguien. Él está hablando para sí mismo. ¿Se acuerdan lo que decía en el relato de, por ejemplo, aquí en el 12, cuando Sara se rió para sus adentros? Nadie puede escuchar eso, solamente Dios. En el verso 17 hasta el 19 es un pensamiento de Dios dentro de sí, que Abraham no puede escuchar eso. Por eso dice, él se pregunta así, o Jehová se pregunta así, pues, encubriré lo que voy a hacer, Abraham. Era como una meditación que hacía él así. Exacto. Pero algo interesante, él empieza a hablar en primera persona. En el verso 19 dice, del 19, por ejemplo, en la parte dice, a fin de que Adonai, o sea, a fin de que Jehová, dice,
cumpla sobre Abraham todo cuanto le ha prometido o predicho. Ahí habla en segunda persona. Habla en segunda persona. No él es Jehová. Te otorga el beneplácito ahora. No, o sea, pudo haber dicho para que cumpla lo que le he prometido. Estos 3 versículos es pensamiento propio de Jehová. De hecho, en el verso 17 dice, y Adonai se dijo a sí mismo. Ahora sí, después de ese pensamiento que tuvo, hermano, en el verso 20, ahora sí habla con Abraham. Y le dijo a Adonai, después de pensar, el clamor contra Sodoma y Gomorra ha sido multiplicado y sus pecados son muy grandes. Y ya lo expresó verbalmente con él. Ajá. También. Lo interesante es eso, hermanos, o sea, para mí es uno de los pasajes impresionantes porque yo no lo había visto nunca. Yo que lo había leído tanto, no lo había visto. Como dije yo, se me hizo increíble realmente. O sea, está pensando Jehová para sí, para sus adentros, Estoy hablando. como lo hizo con Sara. 3 cosas en uno. O sea, pareciera que todo va bien en el verso 17 y en el 18. Pero cuando dice, para que Jehová cumpla en Abraham todo lo que él le ha dicho Ahí como o le ha prometido, ahí empieza a hablar en segunda persona. distorsiona. Es en tercera persona. En segunda. En tercera persona no está la. Es cuando nosotros. Bueno, entonces, Jehová está hablando en primera persona al principio y después en segunda persona, como si él no fuera Jehová. En el capítulo 19. Sí. Entonces, además, de hecho, en los versos 26 hasta el 32, menciona, deja claro que él es el que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Medita, rectifica. Dice, Expresa. habla con Abraham, le dice, no lo destruiré, y ya después le dice como un regateo, y ya le dice la otra vez, no lo voy a destruir por los 10, no lo voy a destruir por los 30, y así. Pero dice que él no los va a destruir. Eso es algo interesante, cuando dice, yo no los voy a destruir. Entonces, la pregunta es, hermano, si vemos nosotros, capítulo 19, verso 13. Capítulo 19, verso 13. El verso 13 dice, cuando los varones, estas personas que son ángeles, dice, porque nosotros vamos a destruir este lugar, dice. La pregunta es, ¿quién destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Jehová? ¿O estos los ángeles? Porque el verso 14 dice otra cosa. El verso 14 dice, ahí mismo, y salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levántense y salid de este lugar, porque Jehová va a arrasar la ciudad. Bueno, vamos a ver más adelante qué nos dice. El personaje que se quedó con Abraham, ¿sí lo tienen en cuenta? O sea, vamos nosotros a lo que dice en el 18. Dice en el 18, verso 22. Y los 2 varones se volvieron y se encaminaron a Sodoma, pero Adonai permaneció con Abraham. Ya lo tenemos ahí. Bueno, ese personaje que se quedó con Abraham, o los que estaban con Lot, ¿quién fue? El que destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿El personaje que se quedó con Abraham? Los que fueron. ¿O los que estaban con Lot? Los que estaban con. ¿O será que estos ángeles, como lo menciona la Biblia, también eran Jehová? Jehová se quedó. Saquen sus conclusiones, hermanos. Ahorita vamos a ver por qué razón digo esto. O mejor aún, ¿quién tuvo misericordia de Lot? ¿Quién la tuvo? ¿Jehová? Génesis capítulo 19, verso 16. Y quedaron conmocionados, porque los varones
lo agarraron de la mano y lo sacaron, a él y a su mujer, y a sus 2 hijas. Y gracias a la misericordia de Adonai, de Jehová, por él, lo hicieron estar afuera de la ciudad. Dice que es Jehová. Y no hay nada malo en eso, hermano. Dice que es Jehová. Pero el verso 18 dice, aquí está hablando, en el verso 18, Lot está hablando con estos 2 varones. Que le dice, por favor, dice Lot. Porque le dice que se fuera a las llanuras. En el verso 17 le dicen que se fuera a las montañas, a la llanura. Y Lot dice, ruega, dice, por favor, Señor mío, dice el 19, mira, te ruego, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos. Tu siervo ha hallado gracia en tus ojos y has engrandecido la misericordia que hiciste conmigo. ¿A quién se lo dijo? A Jehová. O a estos ángeles, Se refería porque como dice la traducción. Estamos hablando de la naturaleza de Dios, hermano. Yo no le voy a decir qué creer tampoco. El asunto aquí, hermanos, dice el verso 21. Y respondió, he aquí, también, aquí están respondiendo estos varones, estos que son ángeles, y le respondió, dijo, he aquí, también sobre esto he aceptado tu ruego. No derrumbaré la ciudad de la cual has hablado. Aquí hay algo interesante, hermano. Estos varones hablan con Lot y le dan a entender claramente que él recibe y contesta oraciones. O sea, le está diciendo, he aceptado tu ruego. Pero solo Jehová puede hacer eso, hermano. ¿Qué dice el Salmo 65.2? Salmo 65.2 dice, oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre o toda carne. Bueno, hermano, después de todo eso, volvamos a leer Génesis capítulo 19, verso 24. Y ahora sí, para entender un poco más bien de lo que dice el 24. Y Jehová hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. De parte de Adonai, o sea, de Jehová. El verso expresa, hermanos, que hay 2 personas que se llaman Jehová. Hay 2 personas que se llaman Jehová. Y claramente lo vimos que si estos ángeles eran realmente las 2 personas de la divinidad también, porque dice que escucharon el ruego de él y cumplieron su petición, porque dice, he escuchado tu ruego, dice, y no destruir la ciudad a causa de tu ruego. ¿Es así? Realmente, si nos damos el tiempo de leer este relato, vemos cómo desde un principio se van haciendo de primero llegan como hombres. Pero Abraham nunca ignoró el hecho de que era Dios, pues, el que estaba con él. Y realmente también vemos cuando se divide, supuestamente, uno se queda con Abraham y 2 van hacia con Lot. Que cuando llegan la gente los mira como ángeles. aquel hombre no posaba Así es. el suelo los como tú les, ahí entra lo que cuando, en el relato de Moisés nos menciona de que Dios les dice a Moisés, tienes que vas en el nombre de Dios hoy. O sea, es que como hemos visto antes, quiere decir que él puede ser lo que él quiere ser. Hermano Alberto. Sí, el texto es claro y la lectura es clara. Realmente son 3 personas de la divinidad. ¿Por qué voy a hablar con esta seguridad? Por lo que dice la palabra de Dios. Nadie, ningún ángel, ningún ser puede tomar ese lugar que le corresponde a Jehová. Ni aunque hay otros que digan, no, pero es que Jehová se puede mandar un ángel y le permitió, que porque de todo modo Dios lo mandó y no. Nos vamos a ir a lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 8.
Dice, en verdad yo Juan el que escuchaba y estaba, dice, en verdad yo Juan el que escuchaba y vi estas cosas, al escuchar y ver, caí a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, dice 9, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras del libro. Adora a Dios. Amén. Es claro lo que está diciendo, o sea, ni siquiera, o sea, si aunque fuera un ángel que había mandado Dios, ellos nunca habían podido tomar esa iniciativa, porque dice, te ha mostrado misericordia, o cuando le pide no. Eso ellos no lo pueden hacer, ellos tendrían que decir que no, que eso le corresponde a Dios. Así es, exactamente. Y de hecho, o sea, si ustedes leen el capítulo 19, las personas que querían, o sea, el pueblo de ahí quería, le decían a Lot, saca a los ¿qué? ¿A los dos ángeles? A los hombres. A los hombres, dice, que tienes en tu casa. Querían linkearlos, supuestamente. No, querían abusar sexualmente de ellos, exactamente. Bueno, hermanos, o sea, el asunto aquí, hermanos, es de que, volviendo al tema principal, muchas traducciones de la Biblia se olvidan de esto. Muchos traductores, perdón, se olvidan de la naturaleza de Dios, de una pluralidad de la divinidad. Entonces, cuando se lee el capítulo 19, verso 24, que Jehová hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma de parte de Jehová desde los cielos, ¿qué es lo que pasa? Habla de dos Jehová. Exactamente, el verso expresa que hay dos personas llamadas Jehová responsables de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Exactamente, el texto es claro, como lo dijo ahorita el hermano. Pero, ¿qué pasa con algunas versiones modernistas? Yo voy a comentar una experiencia acerca de este texto. Un hermano trinitario, estaba hablando este mismo versículo con un unitario. El unitario utilizaba una Reina Valera, pero Reina Valera 1995. En la Reina Valera 1995, hermanos, no viene así. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchas traducciones, por no entender realmente la naturaleza de Dios, han quitado el segundo Jehová. O sea, les dicen, es ilógico que esté ahí otra vez, por no entender la naturaleza de Dios. Una de las traducciones, hermanos, yo no digo que sean malas. Yo no digo que sean malas tampoco. Una de las traducciones es la traducción en lenguaje actual. Otra, la Biblia española del 75. Y otra, la Biblia del Nuevo Pueblo. Me ha tocado verla una vez en persona esa Biblia. Otra, la Biblia del Siglo de Oro. Y la traducción interconfesional 2018. Las versiones más modernas actualmente se olvidan de eso. Se olvidan de eso. Y la versión internacional de 1884 y 1999, la 2015 y la más nueva que tiene, la de 2017, no lo tienen. Y la palabra de Dios para todos, otra traducción, también lo omite. La traducción viviente de 2009 también lo omite. Y la Biblia al día, la del 89 y la 2008 también. Y la Reina Valera 1995 y la contemporánea 2011. Entonces el hermano le mostró, porque el hermano tenía una Reina Valera 60. Entonces, y le mostró claramente que eran dos Jehová y el otro tenía una 1995. Y decía, no, es que es como una poesía, o sea, aferrado realmente de que no había una pluralidad en Dios. Pero claramente, si ustedes leen Génesis capítulo 11, menciona en el verso 6, cuando dice el pueblo es uno, bajemos. Entonces, y en Génesis 1:26, hagamos. Y uno de los textos
impresionantes, que lo mostraba el pastor hace rato, es lo que dice Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Y ustedes lo pueden leer en el original, hermanos, en el original texto hebraico. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Muy conocido por todos. ¿Cómo dice? Acuérdate de qué, ¿no? ¿Sí, hermanos? José? Acuérdate pues de tu Creador De tu creador, ¿verdad? en los días de tu juventud, Ajá. antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos placer. Muy bien. Habla en singular. ¿Verdad? Dice, acuérdate en los días... Ah, sí. En la primera parte sí dice, Sí, pero ya después no tengo en ellos placer. así es. En el texto hebraico dice diferente. Dice, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. Hablando en plural, así como la palabra Elohim es plural, el texto aquí, la palabra creador está en plural, creadores. Y de hecho está en todo el libro de Job, en el texto hebraico original. Pero ¿qué pasa? Muchos no lo entienden y se les hace imposible de que existen dos creadores. Se les olvida de que es una esencia nada más. De que en la naturaleza de Dios hay una pluralidad, pero es la misma esencia. El ser humano no lo puede comprender, hermano. Como no lo entienden, no lo comprenden, no lo escriben así. Entonces, y curiosamente, hermanos, la Biblia de los Testigos de Jehová, su traducción, la Biblia más mal distorsionada que existe actualmente, sí lo tiene. O sea, sí tiene en el 19, en Génesis capítulo 19, verso 24, sí menciona a los dos Jehová. ¿Cómo es que las otras Biblias modernistas universitarias no lo tienen? Si es la Biblia más distorsionada que hay, ¿cómo es que sí lo tienen? Bueno, hermanos, esto fue en parte hablar un poco de la naturaleza de Dios. Sí era el tema más extenso, por cuales muchos escritores no llegan a entender o a comprender, o dicen, bueno, es que dice creadores, pero es un creador, lo voy a poner creador. Debe ser fiel a la escritura y fidedigna. Otra cosa que el escritor, hermanos, cuando transcribe la escritura, no comprende es su poder. ¿Por qué? Mira, vayas a Ezequiel, hermano. Ezequiel. Capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, verso 19. Una de las cualidades que el escritor no llega a comprender es el poder de Dios. ¿Hay algo imposible para Jehová? Se lo preguntaron a Abraham. ¿Hay algo imposible para Jehová? No, ¿verdad? Bueno, hermano. Dice el texto 37:19 dice: así dice Jehová, he aquí, dice Jehová, he aquí, yo tomo. ¿Qué dice ahí en su traducción? Hermana Ruth. Ha declarado que juntará a Judá y a Israel. 19. He aquí, yo tomo. Ah, sí. Ajá. La vara de Dios. Por eso Ezequiel 37
19, ¿no? Ajá. Pues eso es lo que dice. ¿Cómo dice? Dios ha declarado que juntará a Judá e Israel y que hará de los dos un solo reino. Un solo reino. Es la traducción. Es la traducción. ¿Qué dice Julio? He aquí yo tomo el palo de José. El palo de José. En la mano de Efraín. Así es. Tal vez muchos no lo entiendan este versículo, hermano. Tal vez muchos no lo entiendan. Pero dice claramente, así dice Jehová, he aquí yo tomo, y aquí viene lo interesante. El escritor, cuando tradujo esta parte, no comprendió cómo es que en la mano de Dios pueda caber un árbol. La traducción original dice árbol, no palo o bastón. Por eso el escritor no lo puede comprender. O sea, cuando está hablando Jehová, dice: yo tomo el árbol de José que está en la mano de Efraín. Y se quedan así: ¿cómo es que un árbol puede estar en la mano de una persona? Y las tribus de Israel y sus compañeros, dice, y las tribus de Israel y sus compañeros, y los pondré juntos con el árbol de Judá. ¿Sí se acuerdan de qué hablo está hablando? ¿Sí, hermano? Y serán uno en mi mano. Está hablando de pueblos, hermano. ¿Cómo es que Él va a unir el pueblo, la parte de lo que eran, o sea, los judíos, o sea, los que no eran, ¿cómo se dice? Los judíos del norte con los judíos del sur. Sí, pero estos son los gentiles, los que son del injerto y los que son del original. Dice: y los haré uno en mi mano. Esta es otra parte. Cuando el escritor se pone a analizar esta parte, no lo comprende y dice: es imposible que en la mano de esta persona quepa un árbol. El apóstol Pablo lo dice claramente ya cuando dice que el árbol del olivo, ya menciona del árbol silvestre, y hablas exactamente de esto, hermano. Cómo es que Dios va a unir el árbol ¿cómo se llama? De los gentiles y de los que, o sea, del injerto y del original, y los hará un solo pueblo. Esto es profecía, hermano. Entonces, en la mente pequeña del ser humano no lo puede comprender y decide poner un palo o madera o bastón, dependiendo, y se olvidan de lo que dice el Espíritu Santo cuando dice el profeta Isaías en capítulo 55. Isaías capítulo 55. Iba a haber procreación de géneros humanos, pero de un solo género, no un solo género. Verso 8 dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, mis pensamientos más que sus pensamientos. El ser humano no llega a comprenderlo porque la mentalidad de Dios es diferente. Ahí su soberanía. Y vamos a hablar de la soberanía. Esa parte de la soberanía el ser humano no la puede comprender. Yo estaba hablando con el pastor hace mucho. ¿Cómo es que en la soberanía de Dios permitió que muriera uno de los apóstoles y que se salvara Pedro? Nada más. No te vamos a hablar de la soberanía, hermano. Este es el tema de la, o sea, para mí se me hacía más largo el tema de la naturaleza de Dios, lo hablé en corto, pero la soberanía de Dios es algo más extenso. No sé cómo, o sea, decir, o sea, te voy a dar esto a ti esto y a ti esto. Es el conocimiento, ¿no? No, hermano. Ahorita vamos a ver lo que es la soberanía de Dios. Y lo vemos claramente porque esta parte, el ser humano no comprende la soberanía de Dios
Y cuando vas a 2 de Corintios 4:4, a mí me lo dijo una persona, es imposible que Dios ciegue la mente de las personas para que no tengan conocimiento, para que no lleguen a conocer a Cristo. Eso es la soberanía de Dios. Muchos hermanos, ahora sí vamos a lo que dice 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. Muchos se basan en los siguientes textos, ya lo leímos ahorita, pero vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué viene así? ¿Qué pasó con algunas traducciones? ¿Por qué realmente lo interpretan de esta manera? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Vamos a ver algo que interesante, dice, en los cuales el Dios de este mundo, esa es una parte, vamos a verlo ahorita, según la mente de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio. Vamos a verlo en dos partes de esta parte. ¿Quién es el único Dios, hermano? ¿Verdad? Muchos en esta parte se basan en los siguientes textos para decir que es Satanás. Y pongan atención y busquen los textos, hermanos, porque quiero que ustedes miren claramente. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿este Dios a quién se refiere? A Satanás, te dicen. Y uno de los textos de muchos es Juan 12:31. Juan 12:31, y ocuparía que me ayudaran a leer los textos, por favor. Perdón, una opinión. Dígame. En la Biblia no viene escrito Satanás como Dios. En la Biblia viene escrito como un mentiroso. Ah, ahorita vamos a verlo exactamente, tu respuesta es correcta. Exactamente. Juan 12:31. Hermano Azarías, por favor. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Muy bien, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Excelente. No dice Dios. Ahora 14:30 del Evangelio de Juan, igual. 14:30. Hermana Kimberly. No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe gobernante de este mundo y él no tiene nada en mí. Otra vez de nuevo. No dice Dios, dice príncipe. Lucas 4:6. Perdón, sí, Lucas. A ver, no, estamos en Juan, perdón. 16:11. Juan 16:11. Hermana Ruth, por favor. Dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Otra vez, príncipe, y no menciona nada de Dios. Efesios 2:22. Sí, Efesios 2:22. Hermana Miriam, por favor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para moradas de Dios y en el Espíritu. Efesios 2:2, me confundí. 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿De los cuales anduviste en otros tiempos? siguiendo el mal ejemplo de la gente de este mundo, obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Ok, 2:22, ¿verdad? 2:2, perdón. Dice, de los cuales anduviste en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Amén. Y otra vez dice, príncipe de la potestad del aire. Lucas 4:6. Estoy mostrando los textos que muchos se basan
muchos dicen, hermana Dana, muchos dicen, esos son los textos que muchos comprueban que Dios en 2 de Corintios 4:4 es Satanás. ¿Qué dice, hermano? Y el diablo le dijo, te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera se la doy. Ah, interesante. Aquí viene algo interesante. O sea, si hacemos un buen estudio, hermano, de análisis bien de esto, de hermenéutica, nos damos cuenta de que en los textos, o sea, si en los textos dijeran que Satanás, menciona, o sea, no menciona que Satanás es un dios, sino un príncipe. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy rebajado, ¿verdad? Pero aquí hay algo interesante, lo que se leyó en Lucas 4:6. ¿Lo puede leer, hermana, por favor? Y el diablo le dijo, te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera se la doy. Exactamente. En los textos citados anteriormente, antes de Lucas, hermanos, en ninguno se muestra que Satanás, no se menciona a Satanás como Dios. Pero, a excepción de Lucas 4:6, reafirma más lo que realmente de que Él no es un Dios. ¿Cómo? Como vamos a verlo, ¿cómo afirma más de que Él no es un Dios? Viéndolo desde el punto de vista bíblico. ¿Cómo es eso? Un príncipe, hermano, se le da autoridad. Un príncipe tiene autoridad, pero no pasa la autoridad del rey. Un príncipe tiene autoridad, Un gato es un gato y una casa es el gato. pero no pasa la autoridad del rey. ¿Cómo es eso? Dice Lucas que a él, ¿cómo menciona? Que a él se le dio toda autoridad, ¿verdad? ¿Cómo dice? En Lucas ahí. 4:6, ¿verdad? Realmente fue desechado. 4:6 dijo, toda potestad y su gloria, pues a mí me ha sido entregado, y a quien se la quiera, y a quien yo quiera se la doy. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vamos a entender entonces? Satanás no es un dios. Lo menciona como príncipe nada más. No podemos hacer doctrina de un solo versículo, No fue la iglesia. porque no hay una base de que diga, ah, bueno, aquí también se menciona como Dios. No hay otro texto. Jesús el Cordero, el que se le entregó todo. Bueno, hermanos, tenemos, por ejemplo, el relato de Job. Vaya al relato de Job, por favor. Job, para entender bien lo que dice Lucas. Y él mismo pide permiso ahí, ¿no? Job, Déjame tocarlo, para que veas cómo se- capítulo 1, verso 6. Permiso. Lo voy a leer para ustedes. Dice, llegando el día en que los ángeles de Elohim se presentan ante Jehová, vino también con ellos Satanás. Y Adonai preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai, a Jehová, de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, hombre íntegro y veraz, temeroso de Dios y apartado de toda obra mala. Y menciona 9. Satanás respondió a Jehová diciendo, ¿acaso Job teme a Dios por nada? ¿No has puesto un vallado en torno a él? O como un cetro protector, en pocas palabras. Y en su casa, y en todo lo que cuanto posee, porque has bendecido la obra de sus manos, y sus posesiones se desbordan por la tierra. Algo interesante aquí, hermanos, es que Satanás ya había ido a tentar a Job. Por eso le dice Jehová
Dice, ¿has fijado tu corazón en mi siervo Job? Y por eso Satanás le dice, pues, quise tentarlo, pero mira, lo tienes bien protegido. Destruirlo porque hacerse de Todo lo que tienes lo tienes bien bendecido. ¿Cómo puedo tocarlo? Puedes tocarlo si quieras, bien. Está cubierto por manto sagrado. Entonces, si Satanás es el Dios, hermanos, de este mundo, ¿por qué no pudo tocar a Job? Porque Dios no lo permitió. Entonces es un príncipe. Como dice la escritura, lo acabamos de leer. No tiene Y un príncipe no pasa la autoridad del rey. Hermanos, Jaciel, por favor. Realmente si nos basamos en las escrituras, nos vamos a 1 Corintios 8:4. Dice, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene verdadera existencia en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Y en el 5 menciona, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Exactamente. Hay aquellos a quienes se dicen llamar dioses, pero no lo son. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, si Satanás es un Dios, ¿cómo es que el Dios de este mundo, cómo es que no tiene autoridad entonces? Tendrá autoridad por sobre algunas cosas. Exacto. Y para entender esta parte, hermanos, el libro de Esther, le invito a que busque Esther en su Biblia. Tal vez muchos ni siquiera lo han leído, tal vez, o no lo conozcan. Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3. Capítulo 3, el verso 1. Tal vez muchos recuerdan esta historia, hermano. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero agradeció a Amán. ¿Sí recuerdan quién era Amán? ¿Sí? Bueno, Amán era una persona que odiaba a los judíos. Entonces, él odiaba tanto a los judíos que había decretado matar a los judíos. Pero él no sabía que la reina Esther era judía y supo del plan por parte de su tío, de Mardoqueo. Bueno, dice en el capítulo 3, verso 1, ¿cómo entender esta parte de que Satanás es un príncipe y realmente no es un Dios? Ya lo vimos en Job, una parte, si es Dios realmente de este mundo, ¿por qué no tenía autoridad entonces? Bueno, es por lo que dice el libro de Esther, hermano. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero agradeció a Amán, hijo de Hamedata, el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad por encima de todos los príncipes que estaban con él. A Amán se le dio una autoridad por todos los príncipes que estaban con él, o sea, era el segundo en pocas palabras. Pero, y él, o sea, él podía decretar cualquier cosa. Él podía decretar cualquier cosa. Entonces, pero en el capítulo, en el verso 8 del mismo 3, dice, el 8 en adelante dice, entonces dijo Amán al rey, existe un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas las provincias del reino, de tu reino, cuyas leyes son distintas de las de cualquier otro pueblo, y no cumplen las leyes del rey, por lo que no conviene que el rey los tolere. Si parece bien al rey, decrete su destrucción y
y yo pasaré 10,000 talentos de plata en manos de quienes manejen la hacienda para que los ingresen en los tesoros del rey. Entonces ya menciona lo que es en el verso 10, dice, bueno, el verso 8 dice que Amán no puede decretar algo sin la autoridad de alguien, aunque él tiene mucha autoridad también. En el verso 10 dice, entonces el rey se quitó el sello de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Hamedata, el agageo, adversario de los judíos. Y el rey dijo a Amán, la plata sea para ti y también el pueblo, para que hagas con él lo que parezca bien ante tus ojos. Algo parecido pasa, hermano. Pero, ¿qué ha pasado? O sea, vemos aquí claramente que Amán, aunque era una persona con mucha autoridad, es porque menciona en el 1, por encima de todos los príncipes, de los demás príncipes. Intercede ahí la reina que era Judea. No nos meteremos tan a detalle de esa parte, solamente el énfasis de que Amán, a pesar de que tenía un poder tan grande, no estaba por encima del rey. Y no era un rey, era un príncipe. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Ya vimos esta parte de 2 Corintios 4:4. Vamos otra vez, por favor. Ya nuestro hermano Jaciel nos leyó un texto, claramente afirma que no hay otro Dios fuera de él, pues, y lo vimos ahorita al principio del tema. No hay Dios fuera de mí y no habrá otro Dios después de mí. ¿Cómo es que se olvidan entonces de este texto, el Dios de este siglo? La gente no llega a comprender esta parte y dice que este no es Jehová por lo siguiente: cegó la mente de los incrédulos. A mí me tocó en una parte de una señora que me dijo, entonces Jehová, o sea, ciega la mente de las personas para que no lleguen a conocer el Evangelio. No están cegados. Y le dije, sí, le dije, y no lo creyó. No lo creyó. ¿Por qué razón no lo creyó? Desconocen la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, hermanos, se menciona por todos lados. Yo a veces ni lo comprendo, a veces, hermana Silvia. La palabra de Dios es muy clara. Ellos son cegados por no reconocer a Cristo Jesús. Cuando ellos reconocen a Cristo Jesús, el velo es quitado. Entonces vemos que esa ceguera es debido a la incredulidad que ellos tienen en Cristo Jesús. Entonces Dios no les puede dar ese espíritu, esa iluminación, mientras ellos no aceptan el Espíritu. ¿Cómo aceptarían el Mesías si los tiene cegados, Señor? Aclamando al Espíritu para que se lo revele. Es imposible que una persona aclame de alguien que no conoce. ¿Ah? Hermano pastor. Sí, lo que pasa es que se está olvidando que cuando dice la Escritura que Dios es el que sea, o sea, Él es el que tiene esa barrera, ese velo, pues. Amén. Él lo ha puesto y solamente, como Él conoce los corazones, Él conoce todo, Él en su soberanía, Amén. Él es el que puede dictar y puede permitir que sea revelado, como en este caso pasó en esta iglesia. Amén. Exactamente. Veamos el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 12, verso 36. Juan, capítulo 12, verso 36. Una de las clases, de la segunda clase que tuvimos nosotros, hablamos sobre el pecado del ser humano. Sí, muchos estaban aquí. Se hablaba de que el ser humano estaba perdido completamente. De hecho, el ser humano ni siquiera quería acercarse a Dios. Tuvo que venir el Creador a salvar su creación. Porque por nosotros mismos no hubiéramos querido, hermano. Aunque dijeran, es que yo me acerqué a Dios porque me nació. No,
Él pone ese amor en nosotros. Esa fe la pone Él. No es por nosotros mismos, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Y no estoy hablando de obra. Nosotros lo vamos a ver en Proverbios. Que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y el afán nada puede añadirle. Es otro texto mal traducido también de varias escrituras. Porque tú, o sea, la bendición del Señor, tú no puedes decir que el Señor me bendijo porque yo hice esto. No, el afán del hombre no puede añadirle nada a la bendición de Dios. Bueno, hermanos, Juan capítulo 12. Vamos a hablar de la soberanía de Dios. 12, verso 36. Menciona, ya en el 36 dice, mientras tenía la luz, mientras tengan la luz, quedan en la luz, para que lleguen a ser hijos de la luz. Y menciona, dice, estas cosas habló Jesús, y siendo ocultado se retiró de ellos. Porque a pesar de haber hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestra noticia? ¿A quién fue revelado el brazo del Señor? Eso lo vimos en Isaías 53:1. ¿A quién fue revelado el brazo de Yahweh? Dice. ¿Quién era este brazo? Dice el verso 39. Por esto no podían creer, porque Isaías dijo otra vez, ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vieran con los ojos y entendieran con el corazón y fueran convertidos. Para que el Señor, o sea, para que no se convirtieran, dice que les cegó los ojos. Para que no creyeran en Él. O sea, menciona el 41, esto dijo el profeta Isaías, porque vio su gloria y habló acerca de Él. Y habló acerca de Jesús, claramente. Isaías 53:1 habla del brazo de Jehová. Romanos, hermanos, capítulo 10. Bueno, para enfatizar bien esa parte, hermanos, el verso 40 del capítulo 12, ha cegado sus ojos y endurecido su corazón. ¿Cómo es? O sea, si Dios quiere que todos se salven, ¿por qué Él ciega los ojos de las personas y endurece el corazón de muchos? Así como lo hizo con el rey Faraón, el Faraón de Egipto. Endureció el corazón de Faraón. Hermano, pastor Alberto. Sí, bueno, sabemos que todo es para su gloria, pero la respuesta está en Romanos 9. Ahí vamos para allá, exactamente. Sí, hermano, sí. Vamos a leer lo que dice Romanos 9:12. Dice, porque se dijo, el mayor será siervo del menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Vemos pues ahí, podemos ver las personalidades de estos dos y vemos cómo Jehová en su soberanía, Él conoce pues a las personas, Él conoce todo, y entonces Él es el que dicta, ahora así como dice 14, ¿quién puede? Dice, ¿qué pues diremos? O sea, por lo que Dios hace en su soberanía, muchos pueden decir, ¿qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. He aquí que Moisés también dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así pues, no depende del que quiere, ni depende del que se esfuerza, sino que depende de la misericordia de Dios. O sea, amén. En este caso, vemos en el caso de Pablo, aunque Pablo estaba confundido, pero él era en su corazón. Se esforzaba. Pensaba que en verdad quería Dios. ¿Cuántos testigos o cuántas personas que buscan a Dios con verdad? El Señor los está rescatando, pero no es por la sabiduría de ellos. Ni así es. ellos. Ha dependido de Dios, que les ha mostrado misericordia porque los conocen y se vuelven a Dios. Amén, exactamente. Es correcto, hermano. Gloria al Señor. Y quiero y de una vez ahí, si están en Romanos capítulo 10, verso 10.
Romanos capítulo 10, verso 10. Perdón, 16 en adelante. Capítulo 10, 16 en adelante. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién creyó a nuestra noticia? Así que la fe viene por los que se oye, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Ciertamente que sí oyeron. Su mensaje salió por toda la tierra y su palabra hasta los confines del mundo habitado. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice: yo los moveré a celos con uno. Yo los moveré a celos con uno que no es pueblo, y los provocaré a ira con gente insensata. E Isaías se atreve y dice: fui hallado por los que no me buscan. Me manifesté a los que no preguntan por mí, o los que no preguntaban por mí. El pueblo de Israel, hermano, y esta historia es muy conocida ya por todos. Esta parte que menciona el 20, hermano, el Creador se dejó hallar por los que no lo buscan. Acaba de comentar nuestro hermano ahorita, muchas personas dedicadas a Dios, buscando a Dios, estando en otras sectas, realmente no lo llegan a conocer. O sea, Él se deja hallar por esas personas en su soberanía a los que Él quiere. Y el hermano lo acaba de leer el texto, ya esa parte, y se manifiesta a los que no preguntan por Él. Además, ¿sí? El Señor Jesucristo le dijo a la samaritana: mujer, cree, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores buscarán al Padre con espíritu y verdad. Amén. Y son a los que buscan. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo eso, estaba diciendo que Él busca a los que verdaderamente lo buscan con espíritu y verdad. Porque muchos pueden estar buscando a Cristo, pero no de corazón. Esa es la parte, esa es la clave. Todas las cosas. Él mira el corazón, exactamente. Él sabe verdaderamente quién lo busca, quién no lo busca de corazón y mente. Por eso dice, lo ha dejado endurecer, así como dejó que se endurecieran en aquel tiempo los que cometían fornicación y lujuria, y lo permitió debido a que se habían alejado de sus principios. De la misma manera Dios permite de aquellos que dejan al Señor o no quieren escuchar, no porque no escuchen, sino que no quieren escuchar, y de igual manera Dios lo permite para que sus corazones se endurezcan en su alma, al fin que cuando venga el Señor, verdaderamente ahora sí, como dice la misma palabra de Dios, que juro por Jehová y el Señor Jesucristo, que toda rodilla se doblará. Así es, hermano Alberto. Sí, y es cierto, pues el corazón en su soberanía no depende de nosotros, pues, como dice Romano, no depende de nadie, depende de Él. Y lo dice en el versículo, Romanos 9, versículo 18, dice: de manera que Él muestra misericordia a quien quiere, es muy claro, dice a quien Él quiere, y a quien quiere endurecer, o sea, Él endurece, dice el 19. Pero tú tal vez, o sea, nosotros nuestra manera de pensar, digamos, ¿cómo va a ser eso? O sea, como te digo, ¿cómo va a ser que Dios endurezca o ciegue las mentes de las personas para que no entre la iluminación de Cristo? Pero dice el 19, pero tú dirás, o tú digas, ¿por qué atribuye culpa? Dice, porque ¿quién se resiste a su voluntad? O sea, incluso puede haber personas que dicen, yo no voy a ser como el cristiano, yo no voy a hacer. No. Pero si Él quiere que esa persona sea quien sea, sea de lo más peor que haya sido en el mundo, sea lo que haya sido, aunque no sea su voluntad, sí, nadie se puede resistir a su voluntad. Así es. Y el que declara, ahora quién eres tú, hombre, ya iniciamos nosotros, porque nuestra mentalidad y capacidad es muy pequeña, pues, y nosotros luego sacamos conclusiones, ideas. Por eso dice el 20, ahora quién eres tú, hombre, para que cuestiones a Dios. O sea, ¿cómo nosotros podemos cuestionar a Dios diciendo, ¿por qué a ti sí y a mí no? ¿A poco tú eres mejor que yo? ¿No, Dios no nos ama a todos? ¿No dice la Biblia que Jesucristo murió por todos? Y comenzamos a hacer un montón de
comenzar a cuestionar a Dios. No es ese el caso, dice. ¿Acaso dice la cosa formada al que la formó? ¿Por qué me formaste así? Es muy grave. Exactamente. ¿No, Silvia? Aquí la misma palabra de Dios dice, Dios no es parcial, sino todo el que le teme le es acepto. Así es. Entonces dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo al mundo, para que todo el que ejerza fe en Él tenga vida eterna. Entonces Dios mandó al Señor Jesucristo para que por medio de Él se salve, pero el que crea en Él. Por eso dice, ¿quién ha creído en el brazo? O sea, se les predica y se les habla, pero no han puesto fe. Pero no es por la misericordia de Dios, porque Dios no es parcial, Él tiene misericordia de todos, por eso dio a su Hijo por todo el mundo. Ahora falta de aquellas personas que ellas, porque a mí, en lo personal, a mí nadie me estuvo explicando lo que decía la Biblia. Por eso dice la palabra de Dios, y eso es para todos, y que oiga la iglesia. Tiene que escudriñarla, tiene que llorar, tiene que pedir. No se me dio así nomás, porque así de repente y ya lo supe todo, ya el Señor no es así realmente. Me costaron lágrimas, me costaron desvelo, me costaron oraciones, me costaron súplicas, sufrimientos, pruebas. Entonces, y no es que Dios sea, Señor, ¿dónde estás? Y ese día no sabía ni qué iba a pasar, si iba a vivir o iba a morir, y temblaba y cantaba y lloraba, y no sabía si el que estaba probando. Pero como dice la misma palabra de Dios, cuando nosotros lo buscamos a Dios, entonces cuando la misericordia de Dios ve en el corazón del hombre, nosotros hemos iluminados por el Evangelio. Pero no porque nosotros, ninguno lo ha tenido nomás porque ahí se viene, ¿no? Se nos da. Pero ahora depende de nosotros, como dice el mismo proverbio, buscarlo como a oro y como a plata. Así es, hermano. No podemos decir que no es misericordia. Ese es exactamente. Como que decir la palabra de Dios. Hay que hacer lo que dice el Espíritu realmente. No podemos malinterpretar las cosas cuando decimos que Dios no es parcial. Sabemos cuando está diciendo por qué Dios no es parcial. Cuando dice aquí el 18, de manera que muestra misericordia a quien quiere. Si cuando yo comencé a estudiar aquí la Biblia, y como dice la hermana, yo también comencé a llorar y a decir y a pedir, pero no fue por mí. El primero me mostró misericordia. Si Él no me muestra misericordia, yo no busco. Yo me esfuerzo, nunca había encontrado, nunca había buscado, nunca había llorado. Comencé a llorar, comencé a buscar, porque Él me mostró misericordia. Si Él no me muestra misericordia, no me muestra revelación, no muestra nada y no podemos entender nada. Así que por su misericordia, y es la realidad que dice la palabra de Dios. Ahora, conoce el corazón y cualquiera, cuando dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo, ¿sí? Él pone ese diferencial, claro, Él pone lo que hay. Y Él dice, ahora ustedes, si ejercen fe en Él, van a tener la vida eterna. Ya está puesta. Pero depende de Él, porque la misericordia viene de Él desde el momento en que Él entregó su Hijo. Así es. Y todo depende de Él. Ya cuando el Evangelio está revelado. Amén. Así, exactamente. Y eso que acaba de comentar, hermano, vamos a verlo en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, verso 3. Esta es una de las historias de Bethsaida. En Bethsaida dice, después de esto, el capítulo 5 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1 dice, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, y junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay un estanque llamado en hebreo Bethsaida, que tiene 5 pórticos. Y aquí viene algo impresionante. En el verso 3 dice, en estos había o yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e inválidos. Entonces, hermanos, tomamos esto en cuenta. ¿Había un enfermo nada más? Había muchos. Y el verso 5 dice, y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Cuando Jesús vio
lo vio tendido, sabiendo que tenía ya mucho tiempo. Ya eso en su disciencia ya sabía él, ni modo que estuviera él viviendo los 38 años. Él ya en su disciencia ya sabía que él tenía 38 años sufriendo. Le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta al estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate, recoge tu catre y anda. Inmediatamente el hombre quedó sano y recogió su catre y echó a andar. Y aquel día era sábado. Bueno, ¿a cuántas personas sanó Jesús? A todos. Hermano, A una. a una. ¿Cuántas personas había enfermas allí? Había muchas. Muchas. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no hizo sanidades como lo hizo en otros lugares? Porque otros estaban creyendo. Por su soberanía, hermano. Mostrar misericordia. Mostró misericordia a quien él quiera mostrar misericordia. Por su soberanía. Y eso yo no lo entendía, nunca lo llegué a entender hasta que lo empecé a estudiar. ¿Quieres comentar, hermano? Entonces la soberanía viene siendo la misericordia de Dios. Lo acaba de leer, hermano, en Romanos capítulo 9, hermano. Sí, la soberanía es, mira, por ejemplo, México es soberano. Si él aquí quiere hacer en cierta parte un pozo petrolero, no va a venir otro país a decirle, hey, tú no lo hagas. Él va a hacer lo que él quiera. Si quiere hacer un edificio de donde él quiera hacerlo, no va a venir otro país o alguien más a decirle, tú no lo puedes hacer, o a pedirse. Él va a hacer un estadio aquí si quiere quitarle el Palacio de Gobierno, lo quita. Él es soberano, él hace, no tiene que darle cuentas a nadie. Así Él puede es. hacer lo que él quiera en lo que él es el país. Así es. Así Dios es. es soberano. En su soberanía. Amén. Nadie puede decirle nada porque él es soberano. Así es. De hecho, el verso 21, leamos ahí en el capítulo 5, dice el verso 21. Porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Amén. A los que quiere. Eso es la soberanía de Dios, hermano. Y no hay que malinterpretar la supremacía. La supremacía es que Él está por encima de todo. Por encima de todo. No hay nadie arriba de Él. Esa es la supremacía. Después hablaré de eso. Y dentro de eso va ligado con la soberanía. Como Él está por encima de todo, en su soberanía Él puede decir a quién. Así como lo hizo en Bethsaida con este enfermo. Salvó a uno nada más. Otro relato, hermanos, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Esta es una de las historias realmente increíbles para mí. A mí me llegó, la verdad, cuando lo analicé, porque me acordé de una historia. Cuando yo estaba en Guadalajara, en Colima, perdón. Me acordé de esto. Tal vez muchos no han leído el capítulo 20 de Mateo. Lo vamos a leer, hermanos, para que entienda qué es la soberanía de Dios. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, amo de casa, que salió de madrugada a contratar obreros para su viña. Tenga esto en mente, hermanos. El reino de los cielos es como un hombre que va y busca a trabajadores de la viña. Entonces dice el verso 2: y puesto de acuerdo con los obreros, por un denario al día, los envió a su viña. Encontró a unos obreros, se fue de mañana, dice la escritura. Dice, salió de madrugada. Madrugó, pues. Pongan atención a esta parte, salió de madrugada. Y contrató, dice, y puesto de acuerdo con los obreros, por un denario es el pago de un día, los envió a su viña. Entonces el 3 dice, cuando salió hacia la hora tercera, vio a otros de pie en la plaza, desocupados, y les dijo: id también ustedes a la viña,
y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y dice el 5, cuando volvió a salir a la hora sexta y novena, hizo lo mismo. O sea, fue en la mañana, fue en la tarde, fue a mediodía y ahora en la tarde. Ya menciona, hizo lo mismo. Y hacia un 10º salió, ya oscureciendo, y halló a otros parados. Y les dice, ¿por qué habéis estado aquí todo el día desocupado? ¿Por qué están aquí todo el día desocupados? Le dice el amo de la viña. Y ellos dicen, es porque nadie nos ha contratado. Y él les dice, vayan ustedes también a la viña. Uno los contrató en la mañana, otro en la tarde, otro mediodía, otro en la tarde y otro ya casi oscureciendo. Bueno, pues, y sigue diciendo, llegando al atardecer, ya el señor de la viña dice a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros, de los primeros, hasta de los últimos que contrató, hasta los primeros. Acudiendo pues lo que había ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Los últimos que entraron a trabajar recibieron un denario. Y cuando llegaron los primeros, los que fueron contratados en la mañana, pensaron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno. ¿Cómo está eso? Sigue diciendo, al recibirlos, refunfuñaron contra el dueño de casa, diciendo, estos últimos trabajaron una sola hora, y los hiciste igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor abrasador del día. Pero él respondió a uno de ellos, dijo, compañero, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Como lo vimos en el versículo 1, que dice en el 2, que se puso de acuerdo con los obreros para pagar un denario. Dice, toma lo tuyo y vete, pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con las cosas mías? Y es lo que decía el hermano, lo que leyó en Romanos capítulo 9. Y yo le voy a comentar una experiencia, hermano, de esto. Estando yo allá en Colima, una persona de lo peor, por así decirlo, metida en narcotráfico, se agarró en una balacera. Era sobrino de un hermano cristiano. Entonces él supo que su sobrino estaba hospitalizado por una balacera, que tuvo un enfrentamiento. Entonces me platicó él, y él fue para hablarles del evangelio. Y le dijo a su sobrino que aceptara a Cristo, que lo conociera, y dentro de él, llorando, aceptó a Cristo. Entonces, yo no entendía nada de eso en aquel tiempo, pero ahora sí lo comprendo. ¿Cómo podemos decir nosotros ahora de esta persona tuvo mucho tiempo haciendo lo malo y ahora el Señor lo va a salvar? Nada, porque se arrepintió en lo último. Y nosotros que nos hemos esforzado donde pues ni nos sabemos. Esa es la soberanía de Dios. ¿Vamos a salir? Sí, está como el relato del... Amén. Está como el relato Está como el relato que al que le quiere dar más, si quiere dale más, o el otro, aunque el otro se quejó porque había trabajado más que el otro, le iba a pagar lo mismo. Exactamente. Así es. La misma paga, hermanos. Es para todos. Es para todos. La salvación el Señor la da
por igual a todos, sea que quiera. Así es como dicen, la salvación es igual para todos, ¿verdad? Pero también en la Biblia se nos dice que cada quien va a recibir su propio galardón, o sea, no nomás porque digamos, pues este ya va, se va a salvar, ya se está haciendo lo malo y todo eso. Nosotros desde acá, pues yo tengo buenos hermanos para... Espérate recibir y él te va a multiplicar por 100 veces. Realmente la Biblia menciona que cada quien recibe su propio galardón. Sí, hay que pasar por alto que en la soberanía siempre Jehová utiliza el amor, siempre en todas sus cosas está el amor, el amor, el amor, el amor. Y él puede hacer lo que Así es, quiera ¿no? por encima de todo. Entonces, para entender nosotros, hermanos, cuando dice la Escritura, el Dios de este mundo ha cegado la mente. ¿Cómo es eso? Porque no llegan a comprender la soberanía de Dios. ¿Cómo es que Jesús puede también cegar la mente de las personas, incluso de sus discípulos? ¿Cómo? Lucas capítulo 9, Puede ser verso como 45. salvoconducto. Lucas capítulo 9, Pero no porque vea, sino porque es justo. por ejemplo, acerca del 28 en adelante, cuando vamos a leer todo, habla de la transfiguración. Entonces, menciona ya en el verso 43, perdón. Dice, y todos estaban asombrados de la grandeza de Dios. Mientras todos estaban maravillados de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, pongan ustedes esta palabra en sus oídos, porque el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. El mismo. Pero ellos, ¿quiénes ellos? Los discípulos, no entendían este dicho, pues les estaba, ¿cómo dice ahí? Anunciando que iba a ser entregado. Les estaba velado, cubierto, para que no lo entendieran. Que no supieran ese. Para que no lo entendieran, o sea, y te vienen a preguntar. No iban a saber ellos por sí, los tenían cubiertos para que no entendieran. Hasta que eso sacara a ver el misterio que él Así es, hermano. estaba. Entonces, hasta que por fin, hermanos, el Instituto Cultural de Alex y Tabú en Sonora, en el 2007, tradujo la Biblia en arameo al español. Entonces, si nosotros buscamos en la traducción Peshitta, Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice, aquellos a quienes Dios, con D mayúscula, ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En su soberanía, Dios da y quita a quien Él quiera. Y nadie puede decir por qué esto, por qué aquello. Como yo pensaba antes, como la experiencia que les conté, ¿cómo es que esa persona se puede haber salvado? Entonces yo puedo hacer lo malo y ya cuando me vaya a morir me voy a arrepentir entonces. Cuidado en pensar eso. Es como poco comprenderlo. Así es, ¿no? Que Dios le había dado y él había quitado todo. Y a la tierra vine sin nada, Padre. Y aquí lo ¿Por qué van a decirle? Aquí en Isaías 65:2 dice, extendí mi mano todo el día a pueblo rebelde, el cual andaba por el camino no bueno en pos de sus pensamientos. Aquí vemos que el mismo José dice, ustedes no pueden decir que no conocieron porque ustedes se les habló siempre de este camino. Entonces, ¿por qué es posible que muchos negaron al Señor Jesús si ellos sabían de este camino?
Esta pregunta no la entendí al final, digo, no, ¿cómo es posible que conocieron del Señor Jesús? Aquí dice que Dios extendió a Israel siempre, o sea, ellos conocían perfectamente. Así es, al pueblo de Israel, correcto. Pero ¿cómo es que no conocieron al Señor? No lo conocían. Esta- ¿No lo conocían? ¿Le dieron muerte? Si recordemos, el libro es histórico, el libro es profético, habla sobre el pueblo de Israel antes de que estuvieran, estamos hablando de los reyes. Pero sigue Ajá. el conocimiento, o sea, no se paró. Ajá. Siguió. No, aquí no estaba Jesucristo en esta época. Hay que tener en cuenta eso, no estaba Jesucristo en esta época, sino estaban los reyes que, o sea, todavía estaban profetizando, todavía eso. Eran los inicios. Entonces, porque Isaías dice ahí que en su cara le golpearon Ujú. y no lo conocieron. Es profético. Y eso se cumplió en Jesús. ¿Verdad? Eso se cumplió en Jesús, pero no estaba Jesús Pero ahí. ya se hablaba de Israel, o sea, ya Sí, conocían. exactamente. Pero no lo conocieron, pero no porque no se les haya hablado. Ajá. Se hablaba de antemano, pues, antes que sucediera. Pero no era, o sea, cuando una persona, y de hecho lo acaba de explicar esto, cuando leemos en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, para que todo el que ejerza fe en Él, No se pierde. esas ya son personas que fueron iluminadas en el Evangelio. Ahora sí, el Señor abrió nuestros ojos, este es el camino. Ahora ejerce fe en Él. Por eso el apóstol Pablo le rogó a Dios que le quitara esta espina en la carne. Entonces, y Jesucristo le dijo, con mi gracia te basta. ¿Ah? Con eso podemos concluir, hermanos. Y realmente analicen bien esta parte. Es un extenso estudio. Y que el Señor Espíritu le revele. Estamos a